que deberían irse cortando. Normalmente en cada división celular, estas son capaces de alargar sus telómeros. Pueden reactivar sus telómeros, pueden evolucionar algunas de sus enzimas en convertirse en enzimas que alargan telómeros. Y aquí el libro nos lo menciona, pero no lo explica mucho, en donde hay un mecanismo alternativo que se ha visto en algunas líneas celulares, que es el uso de enzimas que intercambian secuencias de ADN entre cromosomas. Yo entiendo que intercambiarán secuencias que quizás se acortaran o intercambiarán secuencias que permiten el alargamiento de telómeros. Yo lo estuve leyendo, no encontré mayor información, por eso decidí ponérselos acá y discutirlo con ustedes, ¿verdad? Para aclarar que esto no está tan claro a qué se refiere. Igual este libro, la referencia es del año 2002. Yo le pedí a Carmen Julia, que es la persona que me consigue los libros en línea, que me consiga algo más reciente. Es posible que ahí haya una explicación más profunda, igual la podemos buscar, pero pues con los eventos de la semana no tuve tiempo, créanme, he estado trabajando hasta las 11 de la noche y no he podido ponerme al día del día que no pude llegar a mi casa. Bueno, en fin, pues sí. Entonces, esto dejémoslo acá todos así como un entre comillas, ¿verdad? Algo en tela de juicio que todavía tenemos que corroborar. Pero que las telomerasas se pueden reactivar, está comprobado, y que pueden producir enzimas con función similar a la telomerasa que les alarga los telómeros, también está comprobado. Tenemos esos dos mecanismos para producir inmortalidad, ¿sí? No son los únicos, ¿verdad? Van a inhibir apoptosis, eso es otro mecanismo de mantenerse vivo, pero quizás el más importante es el que puede estar reponiendo sus secuencias teloméricas. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Aquí los tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos en células somáticas normales, aquí tenemos los telómeros. Conforme hay división, los telómeros llegan a un punto limítrofe, ¿verdad? A una longitud crítica, y en ese momento debe entrar en senescencia o debe entrar en apoptosis. En cambio, en el caso de las células cancerosas, aquí tenemos la telomerasa echando punta, miren. Entonces, ya ven ustedes cómo aquí, por eso es que les digo, esto lo busqué yo adicional en un review de medicina molecular, en donde nos muestra que hay, miren acá, pareciera como que va a estar agregando más de las secuencias teloméricas, miren. ¿De dónde la saca? ¿Es propia o es una adaptación, verdad? Que produce el mismo alargamiento. Entonces yo aquí se los pongo, todo lo que les dije se los dejé aquí para que ustedes lo tengan ya por escrito. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna preguntita? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué otros factores contribuyen a la proliferación celular descontrolada? Hay defectos en las vías de señalización y en los mecanismos de control del ciclo celular. De eso hemos hablado abundantemente en la clase. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que para atravesar STAR necesitábamos tener los factores de crecimiento adecuados en la cantidad adecuada, y que si no, íbamos a entrar en un arresto porque STAR no nos iba a dejar pasar. En este caso, no necesitan la presencia de factores de crecimiento extracelulares para activar vías de señalización internas que crean una constante división. Como por ejemplo, ¿se acuerdan de la cascada generada por la insulina? Y que el receptor de la insulina tiene que estar dimerizado y que la insulina manda toda la señalización para que al final haya división celular. Eso ya lo platicamos. Una de las mutaciones más comunes aquí es en RAS. Viene RAS y en lugar de desactivarse, tiene una mutación que la mantiene con GTP todo el tiempo. Entonces está activada todo el tiempo y activa a las MAPK todo el tiempo. Y entonces esto induce la proliferación celular, ¿verdad? Porque se están sintetizando todas las enzimas de división celular independientemente si hay insulina o no. Lo mismo aplica para otras vías de crecimiento que vamos a ver la próxima semana, en donde haya factor de crecimiento o no, hay una mutación en uno de los puntos clave que me va a mantener a la vía activada. Incluso hay mutaciones que hacen que hay receptores que como monómeros no hacen nada, pero que como dímeros
inducen la activación de la vía completa. Hay mutaciones que producen enrollamiento de los dos monómeros y tenemos un dímero constitutivo que va a estar enrollado así y va a estar mandando señales de crecimiento constantemente, independientemente de si hay un factor de crecimiento en la ecuación o no, ¿verdad? Entonces, por eso es que se vuelven independientes a la presencia de factores de crecimiento. Entonces, hayan factores de crecimiento o no, van a poder atravesar STAR. ¿Qué más? No responden a condiciones externas, tales como crecimiento en condiciones subóptimas. Ya mencionamos los factores de crecimiento que tal vez estén, pero no han llegado a su nivel mejor, ¿verdad? Falta de anclaje, alta densidad celular, nutrientes inadecuados que normalmente producirían arresto en G1, ¿verdad? Y esto puede ser también producido por defectos en los puntos de control. Puede fallar P53, puede fallar RB o pueden fallar otros más, ¿sí? Entonces van a atravesar STAR sin estar preparadas. Entonces no van a responder tampoco a condiciones internas como daño en el ADN, y esto es lo más preocupante también, ¿verdad? Que normalmente desencadenarían los mecanismos en el punto de control que producirían un arresto. Y el control de la muerte celular, para deshacerse de las células defectuosas, falla. Es decir, que la célula puede bloquear las rutas que disparan a apoptosis. El principal mecanismo que podría eliminar. Entonces, estamos detenidos. Entonces, para nadie sería sorpresa si yo les digo que en la mitad de los cánceres humanos, P53 está mutado. Y entonces, esa es la razón por la cual le decimos el guardián del genoma. Una vez muta P53, ahí sí es de agarrarse uno de los pelos, ¿verdad? Porque van a ver ustedes cómo hay modelos en donde se nota que cuando P53 muta, la agresividad y la invasividad aumenta. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Muy bien. Entonces, como les decía y se lo repito, el verdadero riesgo está en la combinación de esta proliferación descontrolada que ya vimos, pero combinada con la capacidad de dispersarse. ¿Y cómo se va a dispersar? Va a hacerlo mediante tres procesos: promoviendo angiogénesis, promoviendo invasión y al final promoviendo una metástasis a un sitio alejado del lugar del tumor primario. ¿Sí? Entonces vemos aquí en la figurita que les puse cómo es que el cáncer tiende a corromper todo su ambiente, porque las células van a empezar a secretar, por ejemplo, factores que promueven la angiogénesis, factores que promueven invasión, factores que favorecen la metástasis, y lo peor es que muchas de ellas pueden inducir a las células normales a ayudarlas en el proceso. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es angiogénesis? Angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de otros preexistentes. No es que así de la nada la luz se hizo y de repente apareció una arteria alrededor de un tumor. No es ese el caso. Lo que van a hacer los tumores es generar la producción de ramificaciones, donde vamos a tener vasos sanguíneos cercanos, generar ramificaciones que vayan a envolver al tumor y entonces lo vayan a irrigar. Con la sangre va a llegar glucosa y van a llegar todo lo que necesita, y además va a llegar oxígeno, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan el efecto de Warburg, que espero que el doctor Velázquez les haya mencionado, las células tumorales, aún en presencia de oxígeno, siempre van a utilizar más glucosa que las células normales. Y eso se debe a mutaciones en toda la vía de la glucólisis, en la de las pentosas fosfato y otras más, ¿verdad? Hasta la del ciclo del ácido cítrico. Entonces, aquí tenemos nosotros uno de los efectos. Digamos acá, si nosotros tuviéramos un tumor localizado, resulta que estas celulitas empiezan a secretar proteínas, moléculas, factores de crecimiento, que van a hacer que los vasos sanguíneos, miren, hagan ramificaciones y las puedan irrigar. Entonces, con eso empiezan a ganar ventaja sobre las demás. Y aquí se vuelve a repetir el juego de la evolución. Ahorita voy. Aquí vamos a competir. El más apto es el que va a sobrevivir. Es decir, el más apto es el que se divide, el que tiene más hijos,
y ese es el que predomina porque termina asfixiando a los demás. Aquí se vuelve a establecer esa misma competencia y sabemos quién va a ganar si no hay un tratamiento o no hay una respuesta adecuada al tratamiento. Dígame. Perdón, ¿estas células malignas, aparte de la glucólisis, tienen alguna otra vía con la que puedan? Muchas más. Muchas más. No solo en la bioquímica, sino que también en todas estas vías celulares y la transducción de señales. Sí, más que nada mi duda va relacionada porque tengo entendido que en ciertos tipos de cánceres recomiendan, por ejemplo, dietas cetogénicas. Sí, pero... es por el azúcar. Es por el azúcar, se recomienda el azúcar. Hay también dietas alcalinas, la dieta de la tal otro. Yo de las alcalinas y las demás me parece que no tienen un respaldo científico todavía que yo conozca que sea fuerte, pero el de la glucosa sí. ¿Verdad? Lo primero que le va a decir a la persona enferma, su oncólogo, es que le tiene que bajar bastante al azúcar. ¿Por qué? Porque las células cancerosas se alimentan principalmente de glucosa. Si ustedes se recuerdan, aumentan sus GLUT1, aumentan sus GLUT4, aumentan sus GLUT... Ay, no me acuerdo si los 6 también. Y entonces literalmente tragan azúcar. Y como van a tener a la hexoquinasa o a la fosfofructoquinasa activas, entonces glucosa que entra, glucosa que se fosforila y queda adentro. Entonces la vamos a estar derivando para producir ATP y todo lo demás, pero también la vamos a estar derivando a la vía de las pentosas fosfato para hacer ribosas, que son la base para hacer nucleótidos. Y entonces con eso hay más división celular. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces ese es el principio del efecto de Warburg. Cuando Warburg lo observó, lo describió. Y luego con los estudios que se hicieron más adelante, se pudo dar una explicación al fenómeno que tiene que ver con eso. ¿Sí? ¿Está bien para todos? Bueno, entonces, aquí tenemos que los tumores, su función, ¿verdad?, es crecer y obviamente, entonces, las nuevas vasos sanguíneos, su función es abastecerlos de todo lo que necesitan, a costa de sacrificar a las normales. Entonces, este señor Judah Folkman es alguien a quien yo admiro también personalmente. Yo lo conocí cuando llegó al Karolinska a presentar su trabajo. Llegaría como por el año 2002, 2003, cuando estaba en el doctorado. Yo trabajaba con angiogénesis por la parte de regeneración después de una mordedura de serpiente. Y entonces nos invitaron al Nobel Forum y ahí como era de día sí fui. No, me apartaron lugar los del grupo donde yo trabajaba, teníamos un lugar y entramos al Nobel Forum y lo vimos llegar y presentar y todo. Y en ese momento se pensaba que iba a ser el próximo ganador del premio Nobel, pero no se lo ganó y les voy a mostrar por qué. Entonces, este señor hizo algo genial, me parece a mí genial. Sugirió que los tumores liberaban las moléculas de señalización que iban a desencadenar la angiogénesis en el tejido hospedero y que iban a sustentar a los otros tumores. Aquí tuvo razón, hasta aquí vamos bien. Esa fue su hipótesis. ¿Qué hizo? Bueno, les voy a mostrar el otro y volvemos a eso. Eso hizo este experimento genial. Vino y agarró la tiroides de un conejo y aquí tiene, digamos, el principal vaso sanguíneo que lo alimenta. Aquí está y lo conectó como a una cámara en donde a través de acá le iba a mandar las soluciones de nutrientes para mantener viva la tiroides, ¿verdad? Y aquí pues iba a caer todo lo que no se absorbiera. Y entonces aquí le puso y le inyectó células cancerosas. Y resulta que las células cancerosas empezaron a crecer. Pero al llegar más o menos a que la masa alcanzara 1 o 2 milímetros de diámetro, se detuvo y no creció más. Y entonces él dijo, ay, qué raro. O sea, tenemos oxígeno, porque estaba bien oxigenada, tenemos nutrientes, tenemos un tejido y hasta bichas que les dio por no crecer, ¿verdad? ¿Qué tienen? ¿Por qué se detuvo? Pero esto es importante. Y entonces decidió hacer algo más, un experimento un poco cruel. Yo espero que no haya estado vivo el ratoncito, pero creo que sí lo está. Ratón o conejo, no me acuerdo. Creo que es conejo. Entonces vino él y agarró aquí un ojo, literalmente, ¿verdad? Un ojo en donde aquí lo que hizo es que aquí tenemos los lentes, ¿verdad? Donde tenemos literalmente donde miramos. Y detrás de esto vamos a tener el iris. El iris
sí está irrigado, ¿verdad? Es lo que tenemos debajo de los lentes, de la retina. Y en la parte de atrás nosotros tenemos un líquido, pero ese líquido no está irrigado. Entonces, cuando puso células tumorales en esta cámara, que no está irrigada, pero que sí tiene los nutrientes y todo, ¿verdad? Resulta que la misma historia, el tumor creció un poquitín y se detuvo. Pero el que puso acá, en donde hay irrigación, motivó, obligó a que crecieran alrededor de él este montón de vasitos sanguíneos y creció a tamaños ilimitados, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, es que él empezó con su hipótesis de que era el propio tumor, primero que el tumor necesitaba irrigación y segundo que inducía la angiogénesis. Entonces, esto es lo que él demostró, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros en una camarita como esta que le puso al ratoncito, este es un ratón desnudo, un nude, es una cepa especial. Aquí nosotros adentro vamos a tener células tumorales, pero esto que miramos acá, esta como filtrito que le pusimos, resulta que tiene permeabilidad para moléculas chiquitas, pero no para que atraviesen las células. Es decir, las células no se podían mover. Y si ustedes se fijan acá, ¿qué pasó? El tumor obligó a que crecieran más vasos sanguíneos alrededor. No lo pueden rodear totalmente porque, ¿verdad? No pueden atravesar las células, pero hasta se mira claramente cómo creció y el tumor creció hasta cierto nivel también, ¿verdad? Entonces, él dijo acá, no son las células las que se mueven, entonces tienen que ser factores proteicos o hormonales o qué sé yo, de un tamaño suficientemente pequeñito para atravesar el filtro que yo estoy poniendo. Pero obviamente sucede porque yo miro angiogénesis en toda esta parte de aquí que los rodea. Y entonces de aquí viene esto, miren. Esto es, básicamente con este GIF, la cosa queda bastante clara, ¿verdad? Tenemos acá, tenemos la cámara de la piel del animal y esto es lo que está induciendo. ¿Sí? ¿Está claro para todos el experimento? Entonces, hasta aquí, muy bien. Entonces, lo lógico viene acá. Bueno, vamos a ver quiénes son, quiénes inducen la angiogénesis. Y entonces se vio que las principales moléculas activadoras son proteínas solubles y son producidas por células normales, porque así es como se hace, por ejemplo, la irrigación de la placenta, ¿verdad? Cuando una está embarazada y tiene que rodear la placenta de arterias y demás, de venas y todo, que son las que alimentan la parte coriónica, esto tiene que suceder la angiogénesis. Para una regeneración muscular, una regeneración tisular, lo que sea, tiene que haber angiogénesis. Pero entonces, ¿quiénes serán las que inducían la angiogénesis? Bueno, las células endoteliales usualmente inducen esto. Uno que se llama el factor de crecimiento vascular, VEGF, y otro de crecimiento de los fibroblastos, FGF, ¿verdad? Lo producen normales y cancerosas. Y resulta que también tenemos nosotros inhibidores, porque nosotros no vamos a tener angiogénesis hacia todos lados todo el tiempo. Nosotros tenemos inhibidores naturales también de la angiogénesis, que son la angiostatina, la endostatina y la trombospondina. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos sistemas normales de activación de angiogénesis y de detener, para ponerle un límite. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El desequilibrio producido por un exceso de factores de crecimiento y una baja producción de los inhibidores son los que van a inducir una angiogénesis desmedida y son precisamente ese desequilibrio que se mira de forma marcada con las células cancerosas. ¿Sí? Entonces ya con esto tenemos que hizo lo primero, hizo angiogénesis. Muy bien, ¿estamos bien hasta acá? Entonces aquí tenemos a la célula cancerosa produciendo cualquiera de los dos. La proteína receptora de VEGF o de FGF está sobre las células endoteliales. Las células endoteliales son las que producen vasos capilares, ¿sí? Y entonces lo miran ustedes aquí como toda la vía de señalización induce crecimiento y entonces empiezan a formar nuevos vasos capilares que van a llevar sangre al lugar. ¿Todo claro hasta acá? ¿O hay dudas? A ver, sí.
Mencionaba algo sobre la angiogénesis en células normales. Por ejemplo, las células endoteliales normalmente tienen angiogénesis, ¿verdad?